oncología se ha hecho cada vez más compleja, particularmente en lo que respecta al cáncer de pulmón, donde sí ha habido demasiados avances, pero la lucha que enfrentamos los médicos que nos dedicamos a tratar esta enfermedad es mantenernos actualizados y poder ofrecer lo mejor para nuestros pacientes, siendo esta una labor titánica. Entendiendo que el tiempo es limitado y que para poder avanzar en el conocimiento tenemos primero que dedicar este tiempo en identificar cuál es la información científica relevante de la que no, después leer el estudio, analizarlo y lo más complicado, poner esta información dentro de un contexto que nos permita tomar mejores decisiones para nuestros pacientes. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax y junto con ScienceLink desarrollamos este podcast para traerte lo último de información y sobre todo muy aterrizada según el contexto del estudio y esta discutirla con médicos expertos en el tema. Desde luego para nosotros son de mucho interés tus comentarios, saber qué te gusta, qué piensas y si hay algún tema que te gustaría que discutamos, aquí debemos entender que vamos a aprender todos juntos. Y bueno, para empezar con nuestro primer programa, no hay mejor tema que poder tocar la neoadyuvancia. El tratamiento que damos previo a la cirugía con inmunoterapia, que esto ha sido algo muy innovador. Han salido 2 estudios de fase 3, como son el estudio CheckMate 816, pero recientemente se presentó el estudio fase 3 AEGEAN, que no solamente maneja la neoadyuvancia, sino un tratamiento perioperatorio. Los 2 estudios tienen diferencias que es importante tocar. El primer estudio, el CheckMate 816, da 3 ciclos de quimioterapia más inmunoterapia con nivolumab y el estudio AEGEAN da 4 ciclos de quimioterapia con durvalumab. Entonces, hay diferencia en los ciclos que se dan previos a la cirugía y algo importante, el estudio CheckMate 816 no da un tratamiento adyuvante, lo que sí es que el estudio AEGEAN te da 1 año después de la cirugía de tratamiento con durvalumab. Entonces, todo esto ha generado ciertas controversias y cuestionamientos acerca de quiénes deberían de recibir o no el tratamiento adyuvante, pero los resultados son sorprendentes en ambos estudios. Estudios donde, a diferencia de muchos otros donde buscamos incrementar la sobrevida de los pacientes, y ese es el desenlace principal, sobrevida global, aquí los 2 estudios ponen como desenlace principal la respuesta patológica completa, que eso implica desaparecer completamente al tumor, esto ya observado después de la cirugía, y pues la sobrevida libre de enfermedad. Entonces son 2 desenlaces que son muy importantes. Todavía no tenemos la madurez para ver cómo les va en sobrevida global en ambos estudios, pero sabemos que hay un potencial de cura, por lo que sabemos en estudios, sobre todo en cáncer de mama, que tener respuestas patológicas completas es importante. Bueno, y para poder empezar este programa, tengo el gusto de contar con 2 padrinos, excelentes médicos, excelentes personas, con mucha experiencia en esta área, han participado en estudios de neoadyuvancia y son el doctor Delvis Rodríguez Abreu, quien trabaja en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en España, y el doctor Javier de Castro, que él trabaja en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, España. Y pues un gusto contar con los 2 y empezamos. Delvis, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Y tú cómo ves los resultados en este contexto actual de lo que está pasando en cáncer de pulmón en etapas tempranas? Bueno, Jorge, primero, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que estamos muy ilusionados de compartir contigo esta primera experiencia de este podcast. Yo creo que el estudio AEGEAN nos viene a ratificar lo que ya estábamos viendo con el CheckMate 816 y con los estudios Nadine, que la neoadyuvancia se va a imponer y que es una realidad en el contexto de estadios tempranos de cáncer de pulmón. Hemos visto datos muy similares a lo que habíamos visto en el 816. Estamos hablando de respuestas patológicas completas en el AEGEAN, que un poco por resumirlo y ponerlo en contexto, son 4 ciclos de quimioterapia según el tipo histológico más durvalumab, posteriormente cirugía y después mantenimiento con durvalumab, que aquí es la diferencia del estudio CheckMate 816, que aquí existe la periadyuvancia con durvalumab. En el 816 tenemos un 24% de respuestas completas patológicas
en el Aegean tenemos 17% de respuesta completa patológica, un poco inferior. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué tan importante creen ustedes que sea la respuesta patológica completa en la actualidad con estos estudios? Porque sabemos que también empieza a competir con los estudios de adyuvancia. Entonces, hay muchas personas que nos dirán, bueno, pero también la inmuno funciona en la adyuvancia. Javier, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué el objetivo aquí es el desenlace principal, la respuesta patológica completa, y qué nos puede llevar eso? Bueno, se ha demostrado que, o en estos estudios se está demostrando que la respuesta patológica completa cuando se produce, o otro concepto que luego hablaremos también, respuesta patológica mayor, cuando solo queda un 10% de enfermedad residual, al hilo de lo que hemos vivido en cáncer de mama o en el caso de la respuesta patológica mayor, lo que pasa en otros tumores como por ejemplo el cáncer de recto tratado con quimiorradio, es que estos pacientes que alcanzan esta situación de respuesta patológica completa son los pacientes que al cabo de 2 años, los estudios previos, el 816, el estudio de Nadim, demuestran que son pacientes que podemos decir que están libres de enfermedad y posiblemente curados al cabo de esos 2 años. Con lo cual es una variable subrogada muy clara, no solo de la respuesta en sí, con lo cual hablar de la eficacia de un tratamiento es un valor, pero hablar de un posible parámetro de variable subrogada sobre la supervivencia global creo que es muy, muy importante. Además, hay que tener en cuenta un hecho fundamental. Como digo, en cáncer de mama hemos visto esta historia. Solo con la quimioterapia en cáncer de mama se obtienen resultados. En cáncer de pulmón con la quimioterapia no obteníamos más de un 5%. Aquí el valor añadido es la combinación de quimio más inmunoterapia. Y esto consigue esta alta tasa de respuestas patológicas completas. En ningún momento se pone en riesgo la resecabilidad quirúrgica de los pacientes, lo cual es un hecho importante. Este retraso en los 3 ciclos o 4 ciclos en el estudio Aegean de quimio más inmuno no pone en riesgo la resecabilidad de los pacientes, que creo que es un aspecto fundamental, y en definitiva corrobora el valor de la neoadyuvancia, que es el downstaging, la reducción de la enfermedad, y además confirma la prueba de que el tratamiento funciona, porque preguntabas por la adyuvancia, pero en la adyuvancia vamos a ciegas, damos un tratamiento suponiendo que hay una enfermedad residual, pero no sabemos cuánto de respuesta va a haber. Y en la neoadyuvancia sí que confirmamos que ese tratamiento es eficaz contra ese tumor. Y una pregunta que se hace muy interesante, porque aunque parecería que ya tenemos las respuestas de qué es lo que es operable y qué es lo que no es operable, ha habido mucha heterogeneidad y discrepancias en todo el mundo. Cuando uno platica con un cirujano de tórax o cirujano oncólogo, ellos a veces operan cosas que creemos que no saben operar, como aquellos pacientes que son tumores T4, aquellos que son multiestación, de los N2 en particular, o aquellos que son inclusive enfermedades voluminosas. Cuando hablamos de que estos estudios marcan una pauta interesante en pacientes con resecables, etapas 2 y etapas 3A, en esa etapa 3A, ¿ustedes cómo ven el panorama? Porque ha sido muy heterogéneo y hay gente que en todo el mundo, en todas partes del mundo de hecho, se hacen cirugías en pacientes que a lo mejor no es tan claro que la resección tenga un rol. Delvis, ¿tú qué piensas? Lo que estaba diciendo Javier me parece correcto. Aquí nos va a ayudar a que la resecabilidad de esos pacientes sea una realidad. Y esto es lo que pretendíamos siempre con la neoadyuvancia. Una cosa es, algo es inoperable por el estado físico del paciente, por su capacidad respiratoria, pero la resecabilidad siempre es muy cirujano dependiente. Pero sí es verdad que hay un grupo de pacientes limítrofe que probablemente la quimio-inmuno neoadyuvante nos permita hacer resecable o disminuir. Y aquí tiene valor lo que estamos hablando también de nuevo de respuesta patológica completa, porque claramente es un subrogado de supervivencia, y lo será, y lo vemos de supervivencia libre de eventos, pero lo vamos a ver de supervivencia global en un futuro, porque en mi opinión, y estoy convencido que Javier y tú también lo comparten, aquellos pacientes que tienen una respuesta patológica completa, ya no solo con la quimio inmunos, también con la quimio, no van a necesitar nada más. Y aquí es donde yo veo que está la clave, porque
El resto, tanto el que tiene respuestas patológicas mayores, que es menos un 10% de tumor viable, a ese sí vale la pena hacer probablemente la periadyuvancia con inmunoterapia, que es la gran diferencia y es lo que vas a ir. Porque si comparas las curvas de los que tienen respuesta patológica completa y los que no lo tienen, es impresionante la diferencia de supervivencia, tanto con quimioinmuno. O sea, tú tienes los que tienen de quimioinmuno respuesta patológica completa y los que tienen con quimioinmuno no, hay una diferencia así. Sin embargo, probablemente cuando veamos, y esto es lo que me gustaría ver en el GIAN y en el próximo estudio, en el Keynote 671, me gustaría ver el grupo de pacientes con respuestas patológicas mayores. ¿Y qué pasa con ese grupo cuando compara respuestas patológicas mayores con periadyuvancia y sin periadyuvancia? Y yo creo, que sería con placebo, que ahí sí va a marcar que hay una necesidad de hacerlo para esos pacientes. Entonces, dos cosas. Por concreto, ahí veo la importancia de la respuesta patológica completa y la respuesta patológica mayor, porque nos puede definir qué paciente puede necesitar un tratamiento posterior. Y también veo que el uso de la inmunoterapia con la quimioterapia previa nos va a facilitar un downstaging de la enfermedad para poder hacerla resecable o para resecarla de una manera más sencilla y eliminar in situ con el tumor puesto esa micrometástasis que puede haber y desencadenando una respuesta inmune teóricamente más poderosa. Muchas gracias. Oye, Javier, ya te he escuchado más o menos comentar, ahorita hablamos de etapas 3, ¿no? Las controles en etapa 3, pero etapa 1B de la de AJCC7, con tumores de 4 centímetros, donde dábamos quimioterapia basados en un análisis de subgrupos que se hizo justamente en esos pacientes, pero que veíamos que parecía que los que tienen más de 4 centímetros había algún beneficio, y que hoy están clasificados como etapa 2. En ese grupo de pacientes, ¿tú crees que se deberían de operar de entrada o crees que también dar una neoadyuvancia te aporte algo adicional? ¿Tú cómo ves? De por sí hay controversias con la quimio y ahorita se agrega también este factor de inmunoquimio con los beneficios de respuestas completas, ¿no? En ese subgrupo. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo lo que veo, como bien dices, que es un grupo que cuando hacemos cirugía y luego damos adyuvancia con quimioterapia, es un grupo siempre que estamos muy al límite. Los datos del estudio que tú mencionas, que es el estudio CALGB, que a los 5 años obtenía un beneficio, que perdió esa significación en supervivencia global a los 10 años, además están basados en la quimioterapia que tiene como estructura el carboplatino, es un esquema con carbotaxol. Sabemos que la adyuvancia convencional debería ser, cuando es posible, con el cisplatino, que es el fármaco que aporta más valor en este caso, con lo cual siempre tenemos la duda de si estos pacientes que estamos hablando de tumores de 4 o 5 centímetros, si dar o no dar. La neoadyuvancia en este caso nos permitiría varias ventajas. Primero, estaríamos claramente situados en ver los beneficios del tratamiento, ver la reducción que estamos obteniendo. Como hemos comentado previamente, la neoadyuvancia tiene como objetivo el downstaging en la T o en la N, con lo cual creo que esto es un aspecto básico. La neoadyuvancia demuestra el beneficio del tratamiento, lo cual no podemos demostrar en la adyuvancia, porque ahí vamos, como si dijéramos, a ciegas, y al mismo tiempo los datos nos están diciendo, luego va a depender también de la localización del tumor, de todos estos aspectos, que aquí otro dato fundamental es la decisión colegiada del comité multidisciplinar, que decía individualmente, caso a caso, cuál es la mejor opción. Pero desde luego en estos tumores con un tamaño superior a 4 centímetros podía ser una opción, desde luego, muy razonable. Y posiblemente los datos, como hemos dicho, nos hemos basado en la enfermedad más compleja, que es la más heterogénea, y además la que a día de hoy sabemos que tenía más necesidad de cambio, como es el estadio 3, porque sabemos que en el estadio 3, incluso en la enfermedad resecable, estamos hablando de que solo un 30 o 40% de pacientes va a curarse, va a sobrevivir a largo plazo en definitiva, con lo cual si podemos aportar un aumento, un incremento de la supervivencia libre de enfermedad inicial y de la curación posterior, creo que es fundamental.
En etapas tempranas del he escuchado comentar que a lo mejor el ctDNA puede tener algún rol. Sabemos que mientras más chiquito sea el tumor, más complicado es tener ctDNA en la sangre. Y eso nos puede dar una falsa sensación de que a lo mejor las cosas están bien después de una neoadyuvancia, sobre todo, ¿no? O antes, inclusive, después de una cirugía, antes de empezar una adyuvancia, si se decidió operar de entrada. En las etapas 3 puede ser diferente, quizás es donde haya mayor rol, pero ¿cuál es tu perspectiva del futuro hacia donde vamos en poder hacer esto que no hemos podido hacer nunca, determinar quién es el que tiene mayor riesgo de recurrir y sobre todo si algún tratamiento le puede funcionar? Porque una cosa es que tenga riesgo de recurrir y otra es que yo pueda hacer una intervención que ayude realmente. Aquí hay un tema y a raíz de lo que decía Javier, por ejemplo, es verdad que un paciente con un tumor de 4.5 o 5 centímetros o N0 puede ir directamente a cirugía, sí, y sabemos que la adyuvancia, aunque vayamos a ciega, que es lo que a mí no me gusta hacer la adyuvancia, pero tiene su lugar y ha demostrado que es positivo, ahí podemos hacer las dos cosas fácil. Sin embargo, hay un punto que me gustaría, por ejemplo, en muchas ocasiones en mi hospital tenemos, a pesar de estar trabajando en hospitales universitarios y en Europa, pues tenemos listas de espera. Y muchas veces lo que pasa por el comité tiene que ver el anestesista, tiene que ver la lista de espera para que lo opere, pues me puede pasar 2 meses. Pues ese paciente, a lo mejor yo prefiero empezar con la adyuvancia en lo que se va haciendo todo esto y vamos ganando tiempo. No sé, Javier, tu opinión, pero es por buscar alternativas, ¿no? Y que nos ayuda. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, los que hemos tenido la suerte de participar en estudios de neoadyuvancia, los propios cirujanos torácicos empiezan a ver su papel y empiezan a ver ellos mismos que puede ser muy beneficioso para pacientes, claro, por la situación del paciente, por la situación, lógicamente, del caso tumoral. Incluso en este periodo, algo tan importante como que un paciente cesara su hábito tabáquico puede ser importante. Claro. Es verdad que posiblemente el hábito tabáquico necesitamos un periodo de eliminación mayor, pero estos 3 meses de preparación preoperatoria creo que pueden ser importantes, y en esto la neoadyuvancia, que se tolera relativamente bien, puede ser una opción muy, muy interesante para... Con el uso de ejercicio físico, de la fisioterapia respiratoria, que nos puede ayudar, claro, mucho. Sé que yo veo ese beneficio de que es una ganancia de tiempo útil, ¿no? Sí, sí, completamente. Después, antes de llegar a la pregunta del ctDNA, que para mí es fundamental tanto para la neoadyuvancia como para la adyuvancia, porque creo que va a ser un biomarcador que tampoco es tan sencillo de determinar y al final creo que todo lo que depende de recursos en algún momento se impondrá, pero no es del todo sencillo para todos los hospitales. Me gustaría hacer una reflexión, porque yo coincido con Javier y yo siempre he sido un defensor que en estadios iniciales, tanto adyuvancia como en adyuvancia, tenemos que usar cisplatino. Sin embargo, ahí me gustaría preguntarle a los dos, es algo que es un castillo que se me está derrumbando, porque tengo la sensación que cuando combino con inmunoterapia, el carboplatino, ese valor añadido que tenía el cisplatino se pierde. Porque la sensación de un combo tan importante como carboplatino, paclitaxel e inmunoterapia es el que más índice de respuesta tiene y mayor índice de respuestas patológicas. O sea que de alguna manera probablemente tiene un efecto inmunomodulador, inmunogénico que hace que la respuesta sea mayor. Y esto a lo mejor nos está cambiando todo y no tenemos, ¿no? Y hasta por la toxicidad, no sé cuál es la opinión vuestra, pero... Sí, completamente. Yo creo que al final pensábamos que todos los dobletes funcionaban, posiblemente en la enfermedad avanzada era así. Hablábamos de la adyuvancia, del beneficio del cisplatino, pero cuando estamos hablando de una combinación con inmunoterapia, posiblemente la decisión del doblete va a depender del efecto inmunogénico que pueda causar, ¿no? Y hablando de la enfermedad mínima residual que estamos comentando, del ctDNA, era un poco lo que comentabas tú, Delvis, ¿no? Que creo que cada vez vamos mejorando tecnológicamente la identificación. Hablabas tú de la diseminación a sangre, el tamaño del tumor. Esto sabemos que es cierto, pero también que vamos tecnológicamente mejorando mucho la sensibilidad
Hay estudios con las plataformas que todos conocemos, hay ensayos clínicos que intentan de alguna manera identificar la enfermedad mínima residual. De hecho, en los estudios, por ejemplo, en el IMpower 010, se plantea que la existencia de esa enfermedad mínima residual per se es un factor de mal pronóstico, que se modifica cuando añadimos el atezolizumab en este caso, pero en sí mismo es un factor de mal pronóstico. Y quizá esa sofisticación, esa mayor tecnología que haga posible la identificación de la enfermedad mínima residual va a ser clave, junto con algunos estudios que ya se pusieron en marcha, que sería lo ideal, que sería conocer el perfil tanto inmunológico como tumoral a nivel molecular del tumor y buscar de forma personalizada ese perfil en la sangre del paciente, porque eso nos daría desde luego la clave de que el tumor está ahí. Y el paso siguiente sería, y esto ya hay algunos estudios con vacunas, con diferentes inmunoterapias, con esos neoantígenos tumorales intentar atacarlos directamente de una forma personalizada. Eso sería como si dijéramos, si nos tienes que decir cuál es el futuro que nos gustaría, eso, identificar la enfermedad mínima residual y buscar para esa enfermedad mínima residual cuál es la mejor opción, porque exacto. Si vamos a la quimioterapia, pues a lo mejor vamos a obtener el mismo resultado. Esto me encanta, sí, Javier, sí, porque sería el futuro. Si tienes el tejido para la adyuvancia, pues ¿por qué no hacerlo personalizado? Esto me parece muy bonito. Sí. Pero lo que me llama la atención es que has hablado de la enfermedad mínima residual para la adyuvancia, pero es que se impone para la neoadyuvancia también. Completamente, eso porque sí, es verdad, es un factor de mal pronóstico para la adyuvancia que logramos mejorar con el atezolizumab, el IMpower 110, se benefician tanto los que expresan los que tienen ctDNA positivo como negativo, pero es verdad que los que lo tienen positivo van peores con los brazos. Pero es que cuando hemos visto los estudios de neoadyuvancia, el aclaramiento de ese ctDNA es un factor también de mal pronóstico. Los que no aclaran son los que peor van, y los que aclaran rápido son los que mayor respuesta patológica mayores tienen. De hecho, parece que es el mejor parámetro para controlar la respuesta. Sí. Pero me ha encantado lo que ha dicho Javier, y esto yo me lo anoto para hacer ensayo futuro, digo, porque una vez que sacas el tumor, si ahora logramos personalizar y sacar de aquí las características moleculares individuales de cada paciente y dejamos de hacer estudios a lo máximo para todo el mundo lo mismo, sino una inmunoterapia personalizada, estoy de acuerdo con Javier que será el futuro y tendrá que ser así. No, y de hecho una pregunta que los dos que me quieren contestar, sabemos hasta ahorita por lo que hemos comentado en etapas avanzadas, a quién no dar. Una neoadyuvancia, podemos predecir a quién no, ahorita que comentaban esta parte, digo, mutaciones de resistencia, el tipo de tumor, el PDL1, ¿podemos predecir ahorita a quién realmente parecería que no le funcionaría una neoadyuvancia con la información que tenemos? O digamos que todo paciente, quitando GFRs y ALKs, deberían de ser sujetos a una neoadyuvancia. Yo no sé tu opinión, pero Javier, yo creo que el tema de hacer secuenciación masiva de genes y hacer un estudio molecular, ahora lo tenemos clarísimo para la enfermedad metastásica, yo creo que tenemos que tenerlo claro también para la enfermedad inicial. Y mi opinión es que estoy convencido que en enfermedad, BRAF es una enfermedad aparte, pero lo que es RET, MET y para el resto, yo no haría neoadyuvancia con quimioinmuno, porque además ni ROS1, ni ALK, ni FR, porque además ya no solo que sabemos que el efecto puede ser inferior, sino que la toxicidad posterior al usar un TKI sabemos que es mayor. Y esto, por supuesto, es intuición personal nuestra, porque no hay un estudio que lo haya hecho hasta el momento, no nos lo han dicho, pero la lógica dice, hay que hacer NGS desde el inicio que tienes la biopsia, y hay que intentar de caracterizar molecularmente a todos nuestros pacientes y a sus tumores, y esto es una realidad, y a lo mejor a esos pacientes con alteraciones moleculares que conocemos hoy, yo no le daría. KRAS es otra historia, BRAF a lo mejor es otra historia, pero al resto yo no le daría quimioinmuno. No sé, Javier, tu opinión. Sí, completamente. Yo creo que la enfermedad mutada, sobre todo las fusiones, hemos visto, no responden a la inmunoterapia.
Hay ensayos para neoadyuvancia con terapias dirigidas, como es el caso de Neoadaura en este caso, el estudio náutica también con panel de diferentes alteraciones moleculares, con lo cual yo creo que muchas veces pensamos que los estudios de secuenciación masiva buscan dar opciones de tratamiento, y a lo mejor tenemos que pensar que primero da mucha más información. Nosotros, por ejemplo, en la práctica, que en los pacientes operados les hacemos estudios de secuenciación masiva, no es lo mismo que te digan que tiene una LK para el seguimiento de estos pacientes, que muchas veces sabemos que la incidencia de metástasis cerebrales es muy alta, por lo cual lo seguimos de una forma a nivel neurológico más estrecha, como también para evitar otros tratamientos. Posiblemente un paciente ALK no sea el mejor para hacerlo en una adyuvancia, o en el caso de una neoadyuvancia, desde luego no para plantear, como bien decías, una quimioinmunoterapia. Con lo cual creo que la NGS, ya digo, que la centramos mucho en hacerla para tratar pacientes, pero creo que es algo más. Creo que es una información global de la enfermedad, y que es una información para buscar la mejor opción de tratamiento, que muchas veces no es lo que te vas a encontrar ahí. Exacto. Y lo vas a tener que aplicar. Creo que es algo muy, muy importante. Bueno, pues qué placer, la verdad es que tenerlos, y que sean aparte los padrinos de este programa, me da, como no tiene idea el gusto que me da. Y entonces, nada más para cerrar, si me quieren dar cada uno su comentario, ¿dónde ponemos a IGEAN dentro de esto? Este primer estudio, fase 3, perioperatorio, en el contexto del 8-16, en el contexto que no hubo muchas diferencias, 4 ciclos más una adyuvancia de 1 año versus solamente 3 ciclos y nada más. En fases 3, y bueno, ustedes tienen experiencia también en el NADIM-2, que también fue un estudio bastante interesante de pura etapa 3. ¿Dónde acomodamos ahora nosotros como oncólogos, todos los que nos están escuchando? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Porque se va a aprobar por FDA, se va a aprobar por la EMA, vamos a empezar a tener como una opción. ¿Dónde lo podríamos acomodar? Bueno, yo creo que es el estudio fase 3 más grande que tenemos hasta el momento de neoadyuvancia, y nos viene a ratificar los datos. Exacto. Que ya teníamos del CheckMate 8-16, o sea, que funciona. Y para mí, ¿va a ser un estándar de tratamiento? Sí. Que todavía nos quedan dudas de saber es necesario o no hacer la periadyuvancia, y en quién es necesario hacer esa adyuvancia con dupilumab. Eso no lo tenemos claro. Pero de que tiene valor, y que estamos felices de ver este estudio fase 3, de otro estudio fase 3 positivo en la adyuvancia, yo al menos, y estoy convencido que Javier lo estamos. Sí, completamente. Yo creo que corroborar con otro fase 3, que los datos que teníamos del 816 y del fase 2 aleatorizado NADIM-2 van todos en la misma línea y confirman los resultados, creo que es la clave. Y luego, además, bueno, si podemos añadir con una información que todavía creo que es inmadura, del posible beneficio del tratamiento perioperatorio con inmunoterapia posterior, creo que esto es clave, ¿no? Yo creo que no deja de confirmar que la neoadyuvancia va a ser un cambio de paradigma para los estadios iniciales de la enfermedad. Yo solo decirte que también tenemos una nota de prensa ya, que el Keynote 671 también es positivo, se presentará en ASCO este año, pero es el tercer estudio fase 3 que nos viene a ratificar. O sea que yo creo que es muy bonito ver cómo hemos ido pasando de enfermedad de cáncer de pulmón metastásica en segunda y tercera línea a la primera línea con la inmunoterapia, y que ya estamos hablando de estadios iniciales, que es la manera de curar más pacientes con cáncer de pulmón, que es nuestro objetivo. Exactamente. Y también que es un placer abrir tu programa, y que te deseamos todo el éxito del mundo. Pues muchas gracias a los dos, y pues bueno, tenemos que estar discutiendo entonces después en ASCO todas estas cosas. Muchas gracias, y saludos a todos que nos están escuchando.